Chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de tercera secundaria. Nos encontramos en nuestra semana número 20 para poder aprender nuevos conocimientos y de esa manera poder afianzar nuestros aprendizajes. Seguimos. Bueno, es importante recalcar nuestras normas del aula, ¿no? En la cual debes buscar un espacio cómodo y limpio para observar tu sesión, tener a la mano lápiz y papel para anotar tus interrogantes y presta atención a las indicaciones de la maestra. Utilice los medios digitales de manera correcta, ¿no? Y seguimos. Bueno, la competencia y capacidad que vamos a trabajar es construir interpretaciones históricas en la cual ustedes van a desarrollar la capacidad, elaborar explicaciones sobre el proceso histórico. Y tu propósito y el propósito de nuestra sesión que vamos a cumplir nosotros el día de hoy va a ser explicar el rol que cumplió la Iglesia en el periodo colonial y su influencia a través del tiempo. Bueno, nuestro tema es la Iglesia Católica en la colonia, ¿no? Como observamos es en ese dibujo. En ese dibujo podemos observar rituales que se hacían en ese tiempo por la corona española. Bueno, como ustedes saben, y creo que lo hemos comentado en nuestro tema anterior cuando estábamos interactuando por nuestro WhatsApp grupal, cuando viene la corona española ellos imponen su religión, el cual es la religión católica, ¿no? Para eso van a utilizar diferentes estrategias o habilidades y de esa manera, ¿no? Las personas que vivían en ese tiempo van a ir adquiriendo ese tipo de ideología. Bueno, la conquista de América estuvo relacionada con proyectos religiosos. La expansión del cristianismo fue uno de ellos, ¿no? O también conocido como la expansión de la Iglesia Católica. La corona española subordinada por la Iglesia colonial, bueno, el papado promulgó bulas, que eran decretos, ¿no? O normas, en 1493. Bueno, él otorgaba a los reyes católicos evangelizar a los infieles y enviar misioneros para la ejecución de un proyecto religioso. Pero para ellos eso era erigir a la Iglesia Católica, ¿no? Y no cumplir con los sacramentos. Bueno, los reyes católicos de España tenían la facultad de cobrar los diezmos para afianzar la empresa evangelizadora, ¿no? Sabemos que cuando existen las invasiones de los españoles, bueno, los que van a financiar estos viajes van a ser los reyes de España, con el fin, ¿no?, de poder realizar la expansión del cristianismo. El Papa Julio II otorgó a Fernando el Católico en 1508 el derecho de nombrar los candidatos para ocupar aquellos puestos eclesiásticos en América, ¿no? Conocido como el Regio Patronato. Bueno, los españoles también fijaban y modificaban los límites de las diócesis americanas. También autorizaban la promulgación en América de documentos pontificios, como eran pases de regio, ¿no? Previo examen y consentimiento del Consejo de Indias. Y de esa manera, pues, eso se lo conocía como el regio patronato, ¿no? El cual se podía elegir un candidato, el cual iba a formar parte de esta iglesia católica. La organización eclesiástica, que eran los arzobispos y los obispados, en los arzobispos tenemos a los arquidiócesis, ¿no?, que eran rango superior a los demás. Bueno, tenemos los arzobispados que pertenecían a la arquidiócesis, que eran rangos superiores a los demás, ¿no? También tenemos a los obispados que pertenecían a la diócesis, que hasta la actualidad podemos ver esas características o esas organizaciones, que eran territorio donde se ejerce jurisdicción espiritual de un prelado de la iglesia o obispados, ¿no? Se organizaron estos en dos tipos, ¿no? Como podemos ver ahí, estas circunscripciones eclesiásticas, ¿no? Van a haber parroquias y doctrinas. Dentro de las parroquias tenemos al interior que se van a encontrar, ¿no?, al interior de aquellas ciudades.
y las doctrinas las vamos a encontrar en las reducciones indígenas, ¿no? Ahora, estos dos tipos de organizaciones, bueno, en ambos los sacerdotes llevaban el registro de los bautismos, de los matrimonios y las defunciones, celebraban misas y eran los encargados de administrar los sacramentos, ¿no? Como lo vemos actualmente igual, ¿no? Los curacas doctrineros estaban obligados a catequizar los indígenas en su lengua materna. Bueno, les cuento, ¿no? Que algunos libros se comentan, ¿no? De que cuando se habla de catequizar esa lengua, no lo hacían de manera sumamente religiosa, sino cómo ellos ingresaron a aquellos pueblos indígenas, ¿no? Porque eran pueblos indígenas en ese tiempo, como tenemos actualmente, ¿no? Estos pueblos indican cómo catequizaban. Ellos eran como maestros o profesores, podemos decir, que llevaban, sabían el uso de las matemáticas, el uso del lenguaje, el uso de la historia, y de esa manera ellos enseñaban a la población indígena estos cursos y de esa manera podían insertar ahí, ¿no? O incluir ahí lo que es las dos doctrinas religiosas o doctrinas eclesiásticas de ese tiempo conocido como la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, el clero. Teníamos un clero regular, un clero secular. En el clero regular integraban sacerdotes de una orden religiosa, podrían ser franciscanos, podrían ser jesuitas, podrían ser dominicos, entre otros. En el clero secular eran integrados por sacerdotes que dependían de la autoridad del obispo o también de una diócesis, ¿no? Algunas órdenes religiosas, como hemos mencionado, ¿no? Que aparecen primero los dominicos en el año 1532, luego van a aparecer los franciscanos en el año 1533, los mercedarios en el año 1548, los agustinos en el 1551 y por último aparecen los jesuitas en el año 1568. En este tiempo, pues la Iglesia Católica, ¿no? Va a implantar lo que se conoce como la catequesis, donde eran instruidas a los indígenas por parte de este clero, podría ser regular o secular, y de esa manera poder difundir lo que se conoce como el cristianismo, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, estas, estas órdenes, ¿no? Traen consigo extirpaciones de la idolatría, son características, ¿no? Traen consigo también la Santa Inquisición y traen consigo lo que se conoce como las misiones, ¿no? Lo que es la extirpación de la idolatría, que eran campañas donde los visitadores eclesiásticos obligaban pues a estos indígenas a delatar quienes seguían adorando pues a los dioses andinos. Luego de eso los castigaban a los responsables y les destruían sus huacas y las ofrendas, ¿no? Como sabemos nosotros, anteriormente pues existía lo que se conocía como ellos eran politeístas, pues tenían varios dioses. Entonces lo que buscaba pues las organizaciones eclesiásticas es solamente implantar la evangelización y de esa manera solamente que haya una sola religión, la cual era la religión católica, ¿no? Entonces de esa manera se realizaba la extirpación de la idolatría. La Inquisición, que la corona estableció el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición en el año 1569, ¿no? Como funciones tenía la jurisdicción sobre los blancos, sobre los negros y los mestizos, ¿no? No sobre los indígenas, pues ellos estaban en proceso de evangelización y tenían otro tipo de trato. Ahora, las misiones, debido a los malos tratos a los indígenas, ¿no? Por parte de aquellos españoles, los sacerdotes intentaron aislar comunidades indígenas, lo que se conocía en ese tiempo como misiones cerradas, donde solo tenían acceso a aquellas autoridades religiosas. Entonces, los jesuitas alcanzaron mayor éxito
con estas misiones, ¿no? Y aparecen lo que son las reducciones, donde eran catequizados de forma gradual, ¿no? Y enseñaban actividades artesanales en diferentes talleres. Ahora, en el sentimiento religioso de ese tiempo, ¿no? Era un conjunto de creencias, existían fiestas, rituales de la religión católica, pues llegó de esa manera a América gracias a la conquista, ¿no? En su mayoría, las creencias católicas desplazaron a la religión indígena, lo que eran politeístas, y van a traer consigo algunos ritos andinos, se mantuvieron bajo los ritos católicos, denominaron, pues se conoce como una mezcla, conocido como el cristianismo andino. Las cofradías eran congregaciones de personas en torno a un santo o alguna advocación de Cristo o de la Virgen, ¿no? A eso eran unas cofradías. Permitieron que los indígenas se asimilaran mejor de esa manera a la iglesia. Y la religiosidad en la colonia fue reconocida con la canonización de personajes o personas nacidos en el Perú como Santa Rosa de Lima. Acá vemos un contenido regional, ¿no? De nuestra, de nuestra localidad, se podría decir, ¿no? Piura, fiesta y religiosidad cristiana. Dice, la apoteósica celebración del Señor de Cautivo de Ayabaca en el mes de octubre engalona a los Andes piuranos, cuya festividad congrega multitudes. Se afirma que los pueblos andinos de Ayabaca, Frías, Huancabamba, así como de la costa de Chulucanas, Piura, Sullana y Talara, ese día se citan para venerar la milagrosa imagen del Señor de Cautivo. Aunque la fiesta tiene una duración de una semana, incluidos los novenarios, castillos, bailes, procesiones, ferias populares, ventas de comidas, licores, danzas y todo aquel embelezo que sea más atractivo y festivo, el acto popular, mención especial merece espectacular de los peregrinos que caminando de rodillas cruzan los cerros durante los días previos para llegar purificados a adorar al Señor, los cuales se encuentran por miles de todo el departamento. No es un contenido que quiere decir que es una adquisición ancestral, se puede decir, ¿no? Ancestral, ¿no? Es lo que se conoce como un legado, ¿no? Lo cual sigue eso hasta nuestra actualidad, a pesar, ¿no? De que haya habido diferentes acontecimientos en nuestro Perú. Bueno chicos, eso sería todo en nuestro tema de hoy. Siempre es importante recalcar, ¿no? Cómo fue en ese tiempo la religión, ¿no? Católica, por tratar de imponer su cristiandad, ¿no? Cómo hizo diferentes acciones, los cuales de repente no son buenas, ¿no? Pero también buscaban un fin, ¿no? De poder enseñar de una u otra manera aquellas áreas como la matemática, la religión, la historia de ese tiempo, ¿no? Y poder afianzar esos conocimientos, pero con la introducción de esa religión, ¿no? Vamos a ver todavía diferencias sociales en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este temita es importante para poder reconocer qué características importantes de nuestra religión católica siguen quedando en nuestra actualidad, ¿no? A pesar de que hubo las invasiones de de los españoles, ¿no? Todavía sigue quedando lo nuestro en algunos lugares de nuestro país, ¿no? Como por ejemplo la adoración de diferentes dioses que nosotros todavía tenemos, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Como en particular en la sierra, ¿no? Que adoran todavía a dioses, en Moche, en Mochica también, son unos lugares en lo que se conoce como Lambayeque, esos lugares que todavía siguen adorando a sus dioses. Quiere decir que todavía son politeístas. La intervención de la corona española no solamente no llegó a acabar a un 100% con esa religión, ¿no? Sí, todavía seguían siendo politeístas. Bueno, chicos, no olvidar lavarse las manos constantemente, quedarse en casa, usar mascarilla, evitar el contacto físico y guardar sus evidencias en tu portafolio y enviar esas evidencias. Nos vemos hasta la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana.